Buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús a este curso de bioética enmarcado dentro del proyecto de la Academia de Betlehem. En esta séptima sesión vamos a ver dos temas. Por un lado, la naprotecnología como alternativa ética para la infertilidad. Y después un segundo tema enfocado en la identidad sexual. Vamos a ver las diferencias entre la sexualidad humana y la animal y también las diferencias entre el cerebro del hombre y el de la mujer. Nos acompaña, como en las últimas semanas, Javier Marcó, catedrático de Fisiología y experto en bioética, con una amplia experiencia tanto docente como en la investigación científica. Y sin más, pues dejo paso al doctor Marcó para iniciar la sesión. Naprotechnology es tecnología de la procreación natural y el autor de esta especialidad es el doctor Thomas Hilger, que es profesor de ginecología de la Universidad de Creighton en Omaha, Nebraska. Es un investigador y profesor de ginecología en la Facultad de Medicina y lleva 40 años trabajando con infertilidad. Ha escrito un libro, el libro en que presenta la nueva tecnología en el 2004. Vamos a verlo ahora. Bueno, al final aparece. Entonces, un libro en el 2004, ahora estás, según me dijo, preparando la segunda edición para mejorar. Es un libro gordísimo, es un libro de estos de medicina gordos, solo para infertilidad. El objetivo de esta tecnología es reconocimiento de la fertilidad mediante la autoobservación de la secreción cervical por un método que él ha creado, que es el método Creighton. Es una variante del método Billings, que es quizá lo numera, pues, según las características de la secreción cervical, pone 0, 2, 4, hasta 10. Está más enfocada, también sirve para el reconocimiento o sea, para como método para saber cuándo uno es fértil e infértil, pero sobre todo lo emplea como método para dar tratamientos en fases concretas del ciclo. Él busca que sea lo más fisiológico posible, no dar cantidades de hormonas pues altas, sino lo que necesita y en el momento preciso el del ciclo. Entonces, con eso sirve también de diagnóstico de si la secreción cervical está mal, quiere decir que las hormonas están mal. Entonces, de ahí pues puede pues mejorar y pues tratar la infertilidad. Es un sistema estandarizado después de diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de la infertilidad. Lo que busca, tiene un checklist de unas 50 cosas que hay que buscar, que son la base del por qué es la infertilidad. La infertilidad en sí es síntoma de problemas subyacentes. Buscas los problemas subyacentes y curas la infertilidad. Entonces, pueden tener, cuando está curada la infertilidad, a través de esos problemas subyacentes, de cosas de hormonas, de alimentación, desde obesidad hasta problemas de endometriosis, de bloqueo de las trompas. O sea, hay todo un checklist que tiene que buscar. Lo explicará la doctora que veremos en el vídeo al terminar esta parte. Y es buscar la búsqueda profunda de la causa de la infertilidad. Es un verdadero tratamiento médico, no como la fecundación in vitro, que hacen unas pruebas muy por encima y lo que hacen es puentear el problema. O sea, en vez de tratar la infertilidad, le crean un embrión en el laboratorio, se lo ponen a ver si él sí pega. Muchas veces no funciona porque si tiene endometriosis y no la tratan, si tiene bloqueo de las trompas, bueno, las trompas sí, perdón, pero endometriosis, otros problemas, pues no, o un quiste, cosas estas. Entonces, si no tratas la causa subyacente, pues difícil va a ser que funcione el embrión que han implantado y por eso tiene también tan baja efectividad, aparte de que el cultivo in vitro está produciendo alteraciones en el desarrollo del embrión. Bien, pues esto sería en resumen, O sea, un sistema estandarizado de diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico, depende de lo que haga falta. A veces simplemente es tema médico, a veces hay que hacer una cirugía adicional. Y vamos a ver, yo estaba buscando en Internet sitios donde hay el tema de centros de naprotecnología en el mundo. Hay muchísimos, ¿eh? En Estados Unidos y Canadá hay más de 300 centros. El doctor Hilgers tiene en su universidad un instituto dedicado a tratar pacientes en Omaha, en Nebraska, eh, y a enseñanza.
Van muchos médicos, aquí de México han ido muchos a su instituto y ahí pues aprenden y luego vuelven ya con el título, tienen una sociedad propia, tienen que revalidar su título cada 5 años, en fin, como cualquier otra especialidad, al menos en México y en Estados Unidos que hay que revalidar. Creo que en España no hay esto. En Irlanda está Boyle, que veremos un vídeo de él. Él empezó a hacer naprotecnología año 98, y tiene clínicas en Galway, Dublín, Cork. En Alemania está otra doctora desde 2003 y está ahí en Polonia otros dos doctores que he encontrado. En Inglaterra pues está London Fertility Care y esta doctora en otro hospital. Eh, en Suiza, luego veremos España, están estos dos doctores, en Hungría, ya no me cabía tanta cosa, y en Italia he encontrado en Roma, Turín, Milán, en Francia, en París, Burdeos y otras ciudades. Y luego, pues otros países que hay, pues esto, Bélgica, Croacia, o sea, prácticamente en toda Europa y en España. Vamos a ver ahora los datos de España, que lo estuve pues actualizando estos días. En Madrid está la doctora Elena Marcos Martín y su equipo desde el 2015 se dedican a esto, y luego hay un centro, Fertilitas, con 10 ginecólogos. Han conseguido desde el año 19 que empezaron hasta el 5 del 22, que son los datos que ellos presentan, 246 embarazos. Están en Madrid, hay varios doctores ahí, el de Madrid, en sitios distintos que pertenecen al grupo de Fertilitas, pero que está cada uno en un hospital distinto. Luego en Barcelona también los de Fertilitis están, o Fertilitas, perdón, están en estas personas. Valencia, Málaga, en Pamplona, en la Clínica Universitaria el de Navarra, está este doctor que también pertenece al grupo. Y luego otros ya son independientes. En Zaragoza, la doctora Victoria Mena, que es también una de las pioneras. Alicante, esta doctora de Live Fertility Care Spain. Eh, Bien, en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, he encontrado a este doctor, yo no lo conozco. Y en Gibraltar hay también una doctora, que es Mónica Riso, aunque no es España, pero en fin, en la península, en la parte, bueno, en lo que tendría que ser España, como quieran llamar. Bien, luego en otros continentes, China, pues tenemos en varios sitios, desde Singapur, Hong Kong, Japón, en, perdón, en África, en Nigeria y en Egipto. El doctor Giles ahora tiene mucho interés, ya es mayor, tiene unos 60 años y quiere difundir por todo el mundo. Entonces, incluso en México está dando cursos gratuitos que vienen su equipo a dar clases en la Ciudad de México, y para no tener que irse a Estados Unidos para formar gente. Y en México hay en estas ciudades, desde Guadalajara, Monterrey, que hasta ahora amarga estos días. En Ciudad de México hay varios, no voy a detallar porque tampoco. En Latinoamérica he estado buscando y he encontrado en casi todos los países, en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay. Bien, es un tema que se está difundiendo, está empezando, porque empezó realmente oficialmente en el 2004, darse a conocer con el libro, y todavía hay mucha gente que no lo conoce. Aparte, yo conozco mucho a los chicos de México, entonces tienen un gran miedo a que los clínicas de fecundación in vitro hagan campañas a nivel de los periódicos, hagan páginas metiéndose con ellos. Entonces, por ejemplo, sé que han pedido cartas de los directores, de los decanos de las facultades de medicina de varias universidades, de la Panamericana, de la Salle, de la Náhuac. Han pedido cartas que ellos, a nivel, pues como decano de la universidad, dicen que esa técnica es científica, seria, aprobada por la OMS y tal. O sea que les dan un respaldo. Y no se dan mucha publicidad, aunque sí hay vídeos de ellos, pero no dan mucha publicidad porque quieren tener suficientes tiempo. Creo que la primera clínica en México empezó en el 2014. Entonces, quieren tener suficientes resultados para publicarlos y decir, miren, estos son nuestros resultados, no nos vengan con cuentos de que no es, porque claro, los otros ganan mucho dinero, entonces lo ven como un peligro. Entonces, ellos, o sea, están con un poquito de miedo de que les desprestigien, pues esto. Vamos a comparar resultados entre la NAPRO
la naprotecnología, el nombre corto se dice NAPRO, para no decir todo, y que es Natural Procreation, o sea, procreación natural, tecnología para la procreación natural. Y vamos a ver los datos en partos por paciente y las técnicas de fecundación in vitro. Aquí con tratamiento médico, o sea, previo tratamiento médico, endometriosis. Ellos consiguen en NAPRO del 56 al 76% de pues, éxitos de partos por paciente. En cambio, en partos por aspiración, que no es bien, por aspiración es 23%, mucho menor. Ovarios poliquísticos, previo tratamiento médico, 62 a 80% de éxitos. Esto está sacado del libro de Hilgers, que está ahí abajo, es médica y quirúrgica práctica de la naprotecnología. Y está comparado con los datos de Mitro, 25%, mucho menos. Oclusión tubárica, 38% de resolverlo y que tengan las pacientes el partos, mientras en el otro es 27%. Ahora vamos a ver previo tratamiento quirúrgico, no solamente médico. Por ejemplo, los ovarios poliquísticos, cuando los quistes son menos de 3 milímetros, se hace por tratamiento médico. Si es más de 3 milímetros, hay que quitar esos quistes que hay en el ovario. Endometriosis, 72 a 79% de partos por paciente, mientras que aquí es 57. Ovarios poliquísticos previo tratamiento quirúrgico, 75-85 frente a 41 previo tratamiento quirúrgico. Bien, ahora vamos a comparar la NAPRO con el tratamiento médico estándar. No fue un in vitro, está sacado de un libro de ginecología que para comparar que sean los mismos años aproximadamente, es un libro de ginecología que se utilizaba mucho en las facultades de medicina en aquella época y comparamos los resultados del libro de ginecología con respecto al libro de NAPRO. Fase lútea deficiente, después de la ovulación, la fase lútea se soluciona en un 98%. Aquí no había datos en el libro, entonces no hay datos. Depresión posparto, 92 a 96% de 1 a 30 días, mientras que tratamiento estándar, 80% se soluciona el problema. Síndrome disfórico premenstrual, dolor premenstrual, 95% se soluciona frente a 43 a 60%. Prevención de la prematurez, que nazcan los niños prematuros, se soluciona en el 93%, mientras que en los tratamientos estándar 88% según el libro este. Prematurez severa, o sea, ya muy prematuros, 99% se soluciona frente a 96%. Pasamos a otras aplicaciones. Abortos recurrentes, también comparando NAPRO con la terapia médica estándar. 79% frente a 60-75% que pone en el libro que se solucionan. Dolor pélvico crónico, 97% frente a más del 70% según el libro. Casos que hicieran falta histerectomía, por pólipos, por sangrados, por cosas que haya en el útero, que hay que quitar el útero. El 88% se soluciona y no hace falta histerectomía, mientras que en el otro el 60% se evita tener que hacer una histerectomía después de un tratamiento estándar. Bien, vamos a ver ahora comparar la FIF con la NAPRO. Cuatro diferencias, se pueden poner más. Diagnóstico de la infertilidad. Es en la FIF, que es la primera columna, sería, y la segunda es NAPRO. En la FIF es negligente. O sea, yo invité un día a clase a uno de los que hacen NAPRO aquí en la Ciudad de México, que fue alumno mío en la Facultad de Medicina de la Panamericana. Bien, y dio la clase. Entonces, él ha estudiado en el mejor sitio para estudiar ginecología, que es el Instituto Nacional de Perinatología. Es como el centro de referencia de mayor categoría, ¿eh? No es ni nivel uno, sino ya es el de referencia nacional. Bien, y contó cómo lo hacen. Si hay una persona con infertilidad, le hacen un estudio de perfil hormonal, eh, le hacen una ecografía de ver si hay adherencias y tal, y bueno, si no encuentran nada aparente, bueno, análisis de sangre, si no encuentran nada aparente, le dan hormonas, estrógenos, el día 3 del ciclo en cantidades. Y luego el 21 le dan progesterona. Pero hay pacientes que el día 21 no han ovulado. Entonces, darle progesterona al 21 sin seguir el ciclo es a palo de ciego. Si no funciona el dar hormonas para estimular el ovario y la ovulación,
pasan al siguiente paso, que es dar anticonceptivos en altas dosis. eh, es como, es parar el ciclo, es como cuando un ordenador se nos traba, que no responde en ninguna tecla. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a cerrar a lo bestia para que se apague y volver a empezar. Pues igual lo hacen. Paran el ciclo para ver si después de unos meses con anticonceptivos, si puede volver a funcionar correctamente el ciclo. Yo pregunté, pero ¿por qué lo hacen así? Dice, es que puede haber inflamaciones que no encontramos y tal, y entonces al parar el ciclo, pues se desinflama y puede volver a funcionar con el tema. Bien, si no funciona este de dar anticonceptivos, siguiente paso, fecundación in vitro. Pero no hace un estudio profundo, ¿eh? O sea, entonces, esto, en cambio, la ANAPRO es un estudio completo. Tienen un checklist de 50 cosas que tienen que comprobar que son las causas de que pueden ser las causas de la infertilidad. Y esas causas pueden ser en sí subclínicas, no son importantes por sí solas, pero si sumas varias causas, esta es la clave por la cual hay la infertilidad. ¿Eh? Esta es pues, la diferencia importante. Otra, eticidad del medio. Pues hemos visto que la FIB, con todas las muertes de embriones, más del 90%, la baja probabilidad de éxito, no es ético, sobre todo por el tema de los embriones sobrantes, congelados y tal. Mientras que el ANAPRO es totalmente ético. Se diagnostica, se cura la infertilidad y tienen el hijo por relaciones sexuales normales. Es lo que es medicina. Lo otro es puentear el problema sin curar y la paciente sigue siendo tan infértil como era antes. A ver si consigues un hijo de los que han fabricado en el laboratorio, al implantarlo, a ver si por un casual él se implanta. Entonces eso no es curar, es simplemente obviar el problema saltándote el tratamiento, el diagnóstico del tratamiento. Índice de éxitos. Con 6 ciclos de repetición de la FIB, de transferir embriones, 2, 3 embriones cada vez, es entre el 20 y el 40%. La probabilidad de parto en ese paciente repitiendo 6 veces la técnica y pagando cada vez. Mientras que la ANAPRO es del 50 al 66% en 2 años. La mayoría en un año tienen el hijo. Cuando vemos una efectividad del doble. O sea, entonces, claro, más bien. Seguimos. Costo. Este está sacado de un trabajo europeo. El coste de la FID en 6 ciclos de esto, 30.500 euros. Bueno, en pesos sería esto. Y la NAPRO en 2 años, 2.600. O sea, 11 veces menos. Barato, más eficaz, ético y cura la infertilidad. Por lo tanto, si comparamos, yo creo que la FIB acabará desapareciendo en 50 años. Porque ahora hay mucha, pues le dieron, bueno, poco antes de morir a Edwards, que fue el primero que hizo la FIB, le dieron el premio Nobel, no por merecimiento. Yo he visto el currículum de Edwards, de Robert Edwards, y tiene 3 trabajos de investigación. El resto es comentario y tal. Pero un premio Nobel, ¿saben cómo se obtiene? Primero tiene que llegar a la Academia Sueca cartas de recomendación de colegas de la especialidad. Entonces, ese año, que fue el 2010, todos los trabajantes en su in vitro mandaron carta diciendo tal, que era el primero, que gracias a él, pues ahora se han nacido tantos niños por FIP y tal, y se lo dieron a pesar de que su currículum realmente me parece que no es improcedente dar un premio Nobel con ese currículum, solo porque es el primero que lo hizo con humanos. Ya con vacas lo hizo, con animales lo hicieron otros antes. Bien, entonces el coste de este viene de lo siguiente, en la FIF, 3.750 por 6 veces de la técnica, 1.000 por 6 veces de medicinas, 800 de congelar embriones, 1.200 de transferir. Al final salen 30.000. Mientras que en la naprotecnología, 300 euros de enseñar crédito, 800 de consultas y 1.500 de medicina. Salen 2.600. Por lo tanto, no sé, o sea, el chico este que fue alumno mío que se dedica a la NAPRO fue al director del Instituto Nacional de Prematología, le explicó esto mismo y le dijo, oye, qué interesante y tal, pero al final no hizo nada. Pero le pareció interesante, pero para que implementaran esta técnica no se atreve porque los de FIP dominan, o sea, están, pues, o sea, yo sé, por ejemplo, que dan
por mandar un paciente a fecundación in vitro, dan una comisión, una gratificación al médico que les envían. O sea bueno. Bueno, aquí hay varios trabajos, no los voy a ver, pero... Ah, bueno, sí, voy a ver. Este es de Boyle, el de Irlanda, con 1.239 pacientes, del 1998 fueron sus primeros publicación y resultados. A 2008, la edad media de los pacientes, 35 años, 35,8, 5,6 años intentando tener un hijo, 33% habían hecho una técnica de reproducción asistida previa y obtuvo 15%, 15,9 en 6 meses de partos, de pacientes que tuvieron el hijo. 35% en un año, 48% en año y medio y 65% en 2 años. Está publicado ahí. Otro trabajo, para poner algunos. TAM de Canadá, este es sus primeros pacientes, 108 pacientes, 35 años de media, los pacientes que esto, 3,2 años intentando, 31% con técnicas de reproducción asistida previa. Y aquí lo pongo porque eh, es interesante porque dice lo siguiente, 66% conciben en 2 años solo utilizando el método Creighton, siguiendo el ciclo. Por ejemplo, una pareja en que el varón tiene hipofertilidad porque produce pocos espermatozoides, lo que primero que tienen que hacer es lo que se llama coito programado. Esto es, tener relaciones en vez de continuamente a lo largo de un ciclo, solo el día de la ovulación. Entonces, con el método Creighton, la mujer sabe cuándo es el día de la ovulación y ese día tienen relaciones, con lo cual el varón tendrá mayor cantidad de espermatozoides porque tiene hipofertilidad para poder fecundar. Bueno, pues el 24%, perdón, 66% concibieron en 2 años y el 24% solo siguiendo el método Creighton. O sea, siguiendo el ciclo, aparte, al seguir el ciclo hay otra ventaja. Desaparece la angustia, que mucha gente que tiene infertilidad está angustiada. Ay, que no consigo el hijo, hemos tenido relaciones y no hay embarazo y tal. Entonces, si va siguiendo el ciclo y dice, bueno, hoy es el día de la ovulación, tengo relaciones y están como más tranquilas y eso les lleva a que el 24% de ese 66% quedaron embarazadas solo con el método Creighton. 49% con tratamiento médico previo a tener relaciones y 8% con cirugía adicional. Aquí está el trabajo. Me pareció interesante porque destaca cómo concibieron. Otro de 10 clínicas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Polonia, bueno, de 2006 al 2016, datos conjuntos. Bueno, pues aquí 7% tuvieron fecundación in vitro previa, otros inseminación intrauterina 15%, estimulación ovárica 36%, como media 56% embarazo y 42% tuvieron un hijo, pero varía según la clínica. Hay clínicas que solo tuvieron 26 y otras 66, o sea, la media de las 10 clínicas salió 44. Depende un poco de la experiencia que tenga cada clínica. Bien, y otros trabajos que no, por no alargar, aquí hay otros más, sin más, están ahí con los resultados y me salto un poquito trabajos porque tampoco les interesa tanto. Bien, características. Ah, bueno, pues aquí ya dejamos esto y vamos a ver el vídeo. Vamos a ver dos vídeos sobre la proteinología. El primero de esta doctora que es de Nueva York, es de... eh, eh, bueno, vamos a ver el vídeo. Infertility is one of the most painful things that a couple can face. Está con The subtítulos. longing for a child can be intense and overwhelming. Faced with this devastating diagnosis, many couples turn to infertility clinics, where they're told that in vitro fertilization, or IVF, is their only hope. But infertility is a symptom of something. There's a reason that a couple is having difficulty conceiving or has experienced recurrent miscarriages. In many cases, that underlying cause can be identified and can be corrected. And couples can conceive through natural intercourse with success rates that are as good or better than assisted reproductive technologies. At the National Giannis Center for Women's Health and Fertility at St. Peter's University Hospital, doctors at our New Brunswick and Manhattan practices work to identify the underlying correctable causes of women's reproductive problems and correct them
using treatments which work cooperatively with a woman's naturally occurring fertility cycle. We use an approach known as naprotechnology, which stands for Natural Procreative Technology. Developed by the Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction, naprotechnology is based on more than 40 years of scientific research into the underlying causes of infertility, recurrent miscarriage, and many other women's reproductive health problems. To understand our unique approach to evaluating infertility and recurrent miscarriage, it is helpful to understand what should be occurring inside a woman's body during her monthly fertility cycle. A woman's ovaries contain her eggs, the special cells of human reproduction. Hormones regulate a woman's fertility cycle, which generally spans a 28 to 30-day period. A woman's fertility cycle begins on the first day of her menstrual period. Early in the cycle, a single egg begins the process of maturing. That egg matures inside of a fluid-filled sac called the follicle. The follicle increases in size during the first half of the menstrual cycle. Halfway through the cycle, the follicle pops or ruptures, releasing the egg, which then passes into the fallopian tube. This is called ovulation. If a healthy sperm is present in the fallopian tube, the egg will be fertilized, leading to conception. As the follicle grows, it produces a very important hormone called estrogen. After the egg is released, that follicle shrivels up and becomes something called the corpus luteum, and begins making another important hormone called progesterone. Here is a diagrammatic representation of the hormonal changes that occur during the menstrual cycle. As you can see, estrogen rises to a peak just before ovulation and then falls dramatically. After ovulation, estrogen is still being made, but now progesterone becomes the dominant hormone. These hormonal changes are critically important for normal fertility. Estrogen goes right back to the follicle, helping it to mature completely. Estrogen stimulates the lining of the womb to build it back up after it was shed during the menstrual period, in preparation for the baby to implant. And estrogen travels through the bloodstream to the bottom part of the womb, which is called the cervix, and causes a clear, slippery fluid to be produced. This special fluid, in and of itself, plays an important role in a couple's ability to conceive. First, when that fluid is not present in the vagina, sperm die within hours. The egg lives for only 12 to 15 hours, which would make the fertile window very short. When the fluid is present, and it's usually produced by a woman's body about 4 to 5 days before ovulation, it protects the sperm from the acidity of the vagina and allows the sperm to live for up to 5 days, lengthening the fertile window. At the molecular level, the cervical fluid is also important because it creates swimming channels for the sperm, which allow the sperm to reach the egg. One of the things that we pay close attention to is the quantity and quality of this cervical fluid, also called cervical mucus. If suboptimal, there are medications and supplements which can improve the quality of this fluid. Because the cervical fluid is stimulated by a woman's estrogen spike at the time of ovulation, it's also a great external sign of what is occurring hormonally inside of her body. It's like a window into the hidden workings of her reproductive system. If the quality of her cervical fluid is suboptimal, not only is it a problem in and of itself, but it can also indicate that her estrogen levels are suboptimal. This will have a negative impact not only on the fluid production, but on the development of the follicle and on the thickening of the lining as well. Progesterone is just as important as estrogen in the normal functioning of a woman's reproductive system. Progesterone causes a stabilizing matrix and tiny blood vessels to grow into the lining, which prepare the lining of the womb for implantation, when the baby attaches to the womb about 6 days after fertilization. Abnormal progesterone levels can lead to an unhealthy lining, which can prevent implantation or lead to early or recurrent miscarriage. The standard infertility workup evaluates hormone levels on day 3 and day 22 of the cycle, and women are told based on this limited testing that everything is normal. But this approach misses subtle hormonal abnormalities that occur during critical times in the cycle.
These abnormalities may affect fertility and are often correctable. We look much more closely at the changes in these hormones. We begin by teaching a woman to identify the changes and quality of their cervical fluid so that she can accurately identify when she ovulates during her fertility cycle. We do this using the Creighton Model Fertility Care System, a special charting system that a woman learns to use to identify the subtle changes in her bleeding and cervical fluid patterns. She is then taught how to describe these changes using a standardized system that conveys diagnostic data to our doctors. The couple and the physician then use this information to understand what is occurring hormonally in the woman's body. The couple learns this charting system by taking a series of classes with one of our Creighton Model fertility care practitioners. These classes can be completed before or after the first consultation with one of our physicians. After 2 cycles of charting, the couple returns to the Gianna Center to meet with a physician. At this visit, the woman's chart is reviewed for abnormal patterns which provide clues to the causes of her difficulty conceiving. Then, a complete hormone profile is scheduled, timed to her natural ovulation, using her Creighton model chart as a guide. Every other day, starting a week before ovulation, an estradiol level is checked. Then every other day after ovulation, estrogen and progesterone levels are checked. This allows us to plot her hormone curves and compare them to the hormone profiles of women with normal fertility. In this way, subtle hormonal abnormalities are identified. The second component of a woman's medical evaluation involves looking closely at how she ovulates. The follicle should reach a certain size and rupture completely within 24 hours. Some women have a follicle that ruptures prematurely, something called the immature follicle syndrome. Some women have a follicle that matures to normal size, but then does not rupture, or ruptures so slowly that it actually retains the egg. The standard infertility evaluation may check to see if a follicle develops, but it seldom involves checking to see that ovulation has occurred normally. Even in stimulated intrauterine insemination or IUI cycles, which we do not perform here at the Gianna Center, but which is part of the infertility process at many centers, ultrasounds are done to monitor the maturation of the follicle and identify when to administer what is called a triggered dose of a medicine. An ultrasound is seldom done after the woman's trigger dose to confirm that the follicle actually ruptured. Conception is not possible if the egg is not released. We want to know what a woman's follicle does in her body without the influence of any medication. Does it mature completely? Does it rupture normally? Does it rupture at all? This is accomplished in the same testing cycle as the hormone profile that I previously described. Using the Creighton chart as a guide, the woman undergoes a series of ultrasounds which track the maturation and rupture of her follicle. At the same time, we watch to see if her lining matures normally and if the cervix, which should open at the time of ovulation, does in fact open at the proper time in the cycle. Between the hormone profile, the woman's observations of her fertility signs as recorded on her Creighton model chart, and her ultrasound series, we are able to comprehensively evaluate the functioning of her reproductive system and identify correctable abnormalities that prevent her from conceiving. Treatment of the identified hormonal dysfunction or ovulatory disorder then begins in the 4th cycle, with medication and treatment timed to the woman's natural cycle, again using the chart as a guide. Treatment may involve medications, bioidentical hormones, or supplements. But the most important thing about our treatment approach is that all treatments are geared towards correcting the underlying abnormalities. We use treatments that work with a woman's naturally occurring cycle to restore normal function, not just bypass or hyperstimulate it. In some cases, we may even use the same medicines as traditional fertility clinics, but typically in much lower doses and for much shorter courses. Again, with the goal of providing a small boost to the woman's natural cycle to restore normal function, as opposed to hijacking it or trying to make it do something unnatural.
During the course of the Naprotechnology medical evaluation, we also evaluate other traditional causes of infertility, such as thyroid dysfunction, other hormonal problems, dietary factors, etc. But these are evaluated in conjunction with the more extensive evaluation I've already described. In some cases, restoring normal function to a woman's reproductive system will require a surgical intervention. For instance, if a woman's fallopian tubes are blocked or damaged, these can sometimes be repaired or opened to restore the possibility of natural conception. Similarly, endometriosis, a condition in which the cells that normally line the inside of the womb implant abnormally outside of the womb, can significantly affect fertility. These implants build up and bleed just like the lining, but because they're in the wrong place, this can create inflammation that is toxic to the embryo, the egg, and the sperm. They can also create scar tissue that can damage the tubes and the ovaries. Endometriosis may be suspected if a woman has severely painful periods, pain with intercourse, low back pain at the time of her period, or bowel changes at the time of her period. However, some women have none of these symptoms. Her infertility may be the only symptom of this disease. Surgery to remove endometriosis, if present, dramatically improves fertility rates. However, the surgery must be done with great precision and great care to not cause additional scar tissue or damage. Dr. Kyle Biter, who specializes in the surgical treatment of endometriosis, uses a special approach to identify even subtle signs of endometriosis and correct it using techniques that prevent the formation of scar tissue. Though our approach is focused primarily on restoring normal function to the female reproductive system, some treatments are also available for male factor infertility. We also work together with specialists in male infertility to correct the underlying problems of a man's reproductive dysfunction. However, by simultaneously optimizing the woman's reproductive functioning, even couples with significantly abnormal semen analyses have been able to conceive through natural intercourse. As I mentioned, the key distinction between our approach and the standard approach to treating infertility is a commitment to doing everything that can be done to identify and correct the underlying correctable causes of infertility, to allow a couple to conceive through natural intercourse. As a Catholic health center, our staff does not perform IUI or IVF or provide any services which are contrary to Catholic medical ethics, as described in the ethical and religious directives for Catholic health services. But we welcome people of all faiths and religious traditions to explore this natural restorative approach to treating infertility. We believe that this unique restorative approach to women's health care is not just ethically sound, it's medically sound as well. Finally, though we've been talking about the evaluation and treatment of infertility, the same in-depth approach can be used to treat many women's gynecologic problems, including irregular cycles, abnormal bleeding, polycystic ovarian syndrome, premenstrual syndrome, menopausal symptoms, and many others. We welcome you to explore your treatment options at one of our Gianna Center locations today. Thank you for choosing St. Peter's. Bueno, pues vamos a ver ahora un vídeo del doctor Boyle de Irlanda. Es de 4 minutos y va a ser lo último que vamos a ver sobre este tema de naprotecnología. Naprofertility care is an advanced scientific approach to infertility and recurrent miscarriage. Our aim is to find the problem and fix it. We open a window to understanding fertility that no other approach offers. We can treat nearly every category of infertility, including reduced ovarian reserve, male factor infertility, polycystic ovaries, endometriosis, just to name a few. So the age range for naprofertility care for women is up to and including 42, although we have had some success beyond that age. If we have a couple who are told they've had all their investigations, there's nothing further that can be done, frequently with naprofertility care we may find an underlying cause that may not have been detected before, and treatment could prove successful. Over 4.5 years, I had 6 miscarriages in total. I attended so many different doctors and clinics and hospitals, and I had so much testing done, but I was never given a clear diagnosis on what my problem was.
Eventually, I made my way to NAPRO, and luckily I ended up having my son. Well, we've been trying to get pregnant for 2 years. I kind of met the doctors in January 2012. They discovered that I had numerous problems, including low progesterone, high estrogen, low AMH, thyroid antibodies and hyperthyroidism. And following surgery, I discovered I had endometriosis and a receptor in my womb. So following those surgeries and all rectification of my problems and my issues, I got pregnant. It was about 18 months after starting NAPRO. We went to the GP, we made an appointment with the GP who sent me to the Lourdes Hospital, and they decided to do a laparoscopy then, so we were eventually called for that after about 12 months. They found out then that my left tube was blocked. They told me that there was nothing more that they could do for me. October then was my appointment with NAPRO, where they told me that the blocked tube wasn't an issue at all. After 3 years of trying to conceive, we were with NAPRO for about 4 months, and we conceived naturally after that. What makes us different from other fertility treatments is we often find multiple factors that contribute to subfertility, and we frequently look for things that aren't detected in routine testing. NAPRO fertility care is surprisingly inexpensive compared to other fertility treatments, while our results are comparable and often superior. At the other clinics, I always felt like I wasn't really a person. I was a client or a patient attending the clinics. There was never a feeling of having a personal relationship. And when I went to NAPRO, from the first person who greeted me at the front desk to the doctors, I really felt welcomed, and I felt like they cared and they wanted to help me have a baby. They genuinely really wanted it for me. I was never excluded at any point, and where I had such a knowledge, I was there able to support Anya. The pregnancy itself went very well. I was a nervous wreck. I was so worried about the pregnancy. I didn't want to tell anybody about it. I didn't want to jinx it. I didn't want to buy anything in the house. But with every phone call I made to NAPRO, they reassured me that everything was going to be okay. I would definitely recommend NAPRO to anyone struggling with fertility problems or, like myself, recurrent miscarriage. The success rate with NAPRO fertility care is 50% for your average couple. If you've previously tried IVF, we would expect a success rate of 30%, and if you have multiple repeated miscarriages, up to 80% of couples can achieve success. You're involved in each step, and that's something that I found incredibly refreshing, as opposed to being sent away with a bundle of prescriptions. I would say to anybody who's trying for a baby, let it be for a long period or a short period of time, go to NAPRO. You know, you weren't just a number on a list waiting to be seen. They were excellent. I mean, there was no comparison between them and the other avenues that we had started to explore. They were brilliant from start to finish, yeah. Muy bien, pues con esto ya damos por concluido el tema de la NAPRO. Bien, entonces, características de la reproducción y la sexualidad. Vamos a empezar ahora con temas de sexualidad. De esto, el próximo día en el programa están todos temas de sexualidad. Bien, la función reproductora, su función, como dice la palabra, reproducir individuos de una especie. Es una función biológica original al ser distinta al resto de las funciones. Por ejemplo, la función cardíaca, la función digestiva, la función renal, función respiratoria. Es distinta y es original por las siguientes características. Primero, no es esencial para la supervivencia del individuo, es para la supervivencia de la especie. Si el sistema reproductor no funciona, el individuo no le pasa nada físicamente, o sea, funciona. En cambio, todas las demás funciones están destinadas a mantener la homeostasis, que es el medio interno. El medio interno es la única que no afecta al medio interno. Los demás sí que afectan al medio interno, son para mantener el medio interno y la homeostasis, que es ese mantenimiento del medio interno. El medio interno es el líquido en el cual están bañadas todas las células de todos los tejidos. Está separado de la sangre, porque la sangre está en vasos, pero fuera pasan por los capilares el líquido de la sangre, no la hemoglobina, que es la roja, y el líquido, el medio interno, es donde están viviendo las células. Y tiene que ser muy constante, porque si hay variaciones importantes de glucosa, de sodio, de potasio, de pH, eso hace que las células no funcionen bien.
Las células, para que funcionen a pleno rendimiento de cualquier tejido, necesitan una constancia en el medio en que están viviendo. Y eso colaboran todos los órganos, ¿eh? El riñón elimina pues, hidrogeniones, exceso de sodio, de potasio y tal. El respiratorio aporta oxígeno, quita CO2, también quita bicarbonato. El digestivo aporta nutrientes. El cerebro lo que hace es controlar para que las glándulas produzcan una hormona para resorber agua si hay en el riñón, si hay o sea, falta de líquido, hay deshidratación, pues entonces el riñón, los túbulos renales reabsorben mucho líquido para que se mantenga el volumen y tal. Todos colaboran excepto el sistema reproductor. Por lo tanto, uno es para la supervivencia de la especie y los demás órganos y funciones son para la supervivencia del individuo. Es una parte integrante, por lo tanto, de la función reproductora, pero no es necesaria para que la vida se realice plenamente en el aspecto físico, orgánico, ¿eh? Puede haber una necesidad psicológica de vivir para un fin, ¿eh? El fin puede ser mucho en la vida, uno puede ser pues ayudar a los demás, personas que se consagran a Dios, formar una familia, etcétera, ¿eh? Pero porque si no tenemos un fin en la vida, me imagino que lo verán en alguna charla, pues es estar como el clásico solterón o solterona que un día empieza a estudiar una cosa y ya me he cansado, ahora dejo y cambio de cosa, o sea que no tiene un fin para construir su vida, ¿eh? Va haciendo la cosa según lo que le apetece. Bien, y la tercera diferencia es que es la única función que no la realiza uno mismo. O sea, hace falta dos individuos complementarios, supone una función apertura a otro ser para conseguir esta función. El aparato reproductor del hombre y la mujer son incompletos, ¿eh? Aquí tenemos unos dibujos, el aparato reproductor en la cópula, cuando se unen, ya es capaz de ejercer su función. Los espermatozoides entran al aparato femenino, el óvulo, se forma el embrión. Aquí tenemos una imagen de Leonardo el da Vinci, también de cómo es el aparato reproductor. Por sí solo no es capaz de reproducirse, es necesario dos individuos complementarios. Bien, vamos a ver ahora componentes de la conducta sexual. Lo voy a hacer un poco en un plano más fisiológico, más que psicológico, ¿eh? Primer elemento que tenemos es el instinto, ¿eh? Hay unos centros de conducta en la corteza, en el interior del cerebro, que dan reflejos innatos ante un estímulo adecuado. Innato significa que es genéticamente programado, que ya viene con nuestra naturaleza, ¿eh? Entonces, ante un estímulo, el instinto da una. Bien, características del instinto sexual en los animales, para luego compararlo con el hombre. En los animales está ligada la atracción, la sexualidad y la reproducción. Solo tienen acto sexual, y atracción sexual y por lo tanto reproducción en la época de celo, que es los días de la ovulación de la hembra. La hembra produce unas feromonas y eso estimula al macho y entonces hay cópula. Fuera de ese periodo jamás tienen un acto sexual. Yo he tenido ratas en el laboratorio, estas blancas de laboratorios, y para seguir el ciclo se le hace un frotis vaginal, cada día para ir siguiendo el ciclo. Bien, entonces nunca encuentras en el frotis vaginal espermatozoides, excepto el día de la ovulación y la noche anterior. El celo está determinado por niveles hormonales, y ese día estimula la cuenta reproductora. Bien, eso es común en todos los animales, excepto en tres especies, que son el delfín, orangután, el gorila y otro más de primate superior que no me sale ahora. El orangután, chimpancé y bueno, bien, otro primate superior, ¿eh? Es solo los únicos que pueden tener conducta sexual fuera del periodo de ovulación. El hombre también, por supuesto. El hombre puede tener esto, que es la diferencia en los animales. En los demás animales, como están determinados por las hormonas, su conducta sexual viene determinada por el nivel de hormonas. Entonces, solo tienen acto sexual en el periodo de fertilidad y, por lo tanto, ligada la sexualidad con la reproducción. Luego, no satisface una necesidad orgánica en los animales el instinto sexual. No es como el hambre o la sed, que a un perro, hace poco en México, pasó en la Ciudad de México, hace como 3 años,
una chica joven que tenía un perro en casa, lo dejó sin comida, y se fue y tardó varios días en volver. Cuando volvió, el perro le atacó y se la comió, porque tenía hambre. O sea, él tiene hambre y tiene que comer, él lleva varios días sin comer. Bien, pues hay una necesidad orgánica. Aquí no satisface una necesidad orgánica, no afecta ni a la homeostasis, a ese mantenimiento del medio interno, ni a la supervivencia. El humano puede tener una tendencia psíquica a vivir para un fin, pero físicamente, orgánicamente, no hay ninguna necesidad. Otra, en los animales no hay significación. Ante un estímulo dan un reflejo y sin más. Ellos, pues es una respuesta como nos pica algo y nos rascamos. No tiene más significación. Vamos a ver la diferencia con el humano. En primer lugar, en el humano es capaz de separar conducta y fertilidad. No depende del instinto y las hormonas exclusivamente. El instinto influye, pero no nos determina. Entonces, podemos tener acto sexual fuera del periodo de fertilidad, cosa que los animales, excepto estos hemos dicho, el orangután, chimpancé, el gorila y el delfín, son las cuatro especies porque tienen cierta inteligencia. Entonces, esos no dependen tanto del instinto y las hormonas. Nosotros, el instinto influye, pero no nos determina, porque además tenemos un control superior de origen voluntario que se impone al instinto. El hombre es el único que es capaz de hacer una huelga de hambre, y estar 15 días sin comer. Un animal jamás lo hará. A un perro que tiene hambre y tal, pues y la comida está detrás nuestra y con un palo no le dejamos acercarse, pues bueno, se aguantará por miedo a que le peguemos, y tal. Pero cuando no pueda más, se lanzará contra nosotros. No es capaz de un control, porque el instinto es un instinto necesario para la supervivencia. Entonces, el hombre, en cambio, puede hacer una huelga de hambre o de tal. Es el único que es capaz de hacer esto. Siguiente. La conducta humana es libre e indeterminada. Nosotros no dependemos de las hormonas, del instinto. Es que mis hormonas, bueno, perdona, no eres un animalito. Y es indeterminada en el sentido de que podemos decidir ante los mismos estímulos una cosa o la contraria. Mientras que los animales tienen un automatismo, ante el mismo estímulo van a actuar siempre igual, y determinismo, o sea, están determinados por el instinto, van a hacer lo que corresponde a su naturaleza. Claro, los animales no se equivocan, porque hacen lo que el instinto les dice. Pueden hacer cosas que no nos gusten, pero es lo que su naturaleza, el instinto de su naturaleza, les hace. El hombre, al ser libre e indeterminado, tenemos que decidir y podemos decidir cosas que van contra nuestro bien o el bien de los demás. Somos libres, y nuestra y nos equivocamos, cosa que los animales no se equivocan. Estamos condenados a decidir, y en teoría hemos de decidir buscando el bien, pero a veces hay cosas que no son bien, pero que nos parecen que son bien, y hacemos cosas incorrectas porque somos libres e indeterminados. Bien, luego tenemos significación específica. El ser humano, un acto sexual sin significación, pues deja un vacío. Significación de amor, de donación, de unión. Entonces, muy bien, pues yo siempre digo que el acto sexual es como en la Biblia, en los pactos de Yahvé con el pueblo judío, por ejemplo, con Abraham, que de ti saldrá un pueblo numeroso, le puso un acto físico como recordar el pacto, que era la circuncisión. El acto ese que les recuerda que hay ese pacto. Bueno, pues en el matrimonio, el acto sexual es el acto físico en el cual renuevas físicamente esa entrega con el otro, con lo cual siempre tiene sentido. Si solo buscas el placer, pues el placer con el tiempo en todo disminuye, también en el acto sexual. La gente joven cree que no, pero pasan 3, 5 años y el placer ya no es igual. Pero si hay un sentido de unión, de donación, de hacer feliz al otro, pues tiene sentido. La sexualidad, por tanto, no es reducible solo al instinto en los humanos, como en los animales. Tiene una dimensión típicamente humana de unión física, emocional y espiritual. Si no, si es algo puramente físico, pues es una cosa incompleta que no satisface. Un placer como la espuma. ¡Ay, qué bien! Y pasan 15 minutos y ya está, ya no hay más. No pierde el atractivo con significación. El placer ayuda al inicio, porque, o sea, en toda función hay un placer. Por ejemplo, cuando tenemos la vejiga urinaria muy llena,
va uno al baño y vacía la vejiga y dice, uy, qué bien, ¿eh? O sea, ese placer nos ayuda, aparte de lo que nos pueda doler la vejiga por estar muy hinchada, pero hay dos funciones en las que el placer es más intenso porque son importantes para la supervivencia. Son el tema digestivo, el comer, ¿eh? A veces, si no hubiera placer, un problema de la gente de 90 años, a veces que han perdido la sensibilidad gustativa. Las papilas de la lengua están ya muertas no les, y entonces no comen. Y hay que estar encima de ellos para que coman, porque no, no sienten el placer. Bien, y el otro es el tema, y es necesario para la supervivencia del individuo. Y la otra es el tema sexual, porque es necesario para la supervivencia de la especie, ¿eh? Entonces, el placer, él ayuda mucho al principio, porque son dos personas distintas. Veremos las diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer, que somos totalmente distintas, muy distintas, no, no totalmente, pero en bastantes cosas distintas. Y al principio hay choques cuando uno él se casa, por tonterías. Yo he oído comentarios de chicas recién casadas. A mi marido es que cuando desayuna no lo aguanto. Y dice, ¿pero por qué? Porque toma todos los días cornflakes. Y eso, el que pasa para desayunar, es que los toma sin leche. Entonces, 10 minutos, ¡cuac! 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 Me pone de los nervios, ¿eh? O tira la ropa interior en el cuarto, en vez de llevarlo a la lavadora o a la tal, ¿eh? Entonces, esa cosa, el acto sexual y el placer ayuda mucho pues a que no hayan, a reducir esos choques que hay al principio hasta que se adapten, ¿eh? Entonces, si han tenido relaciones sexuales antes, pues al final acaban pues que ya no les atrae yo he encontrado gente, o sea, una pareja, una secretaria mía, que se casó, bien, tal, y por la iglesia, pero luego fueron a un jardincito donde celebraron la fiesta y estaban los invitados y se acabó la Coca-Cola. Gran drama, ¿eh? La chica dijo al chico, oye, ves a la tienda de allá al lado y traes más Coca-Colas, pues se ha acabado. Dice, oye, ¿pero con qué dinero? Dice, pues yo no tengo nada en ese momento, nos hemos gastado todo. Dice, pues con el viaje de novios que íbamos a hacer, ni hablar. Empezaron a discutir y cortaron. ¿Por qué? Porque tenían relaciones antes y para ellos era un puro trámite. Entonces, al primer bronca, acabaron mal. Todo el mundo asombrado, que empezaron a discutir, pero fuertísimo, ¿eh? O sea, empezaron ahí, fue un numerito casi de película, ¿eh? Bien. Segundo componente, el aprendizaje. Se llama adquisición neurofisiológica de nuevos patrones de conducta ante estímulos adecuados o propios, ¿eh? Es conexiones que son en el cerebro entre las neuronas que no son innatas, que se crean, ¿eh? Por ejemplo, aprender a clavar un clavo, con un martillo. Al principio le das a todo menos a la punta del clavo, le das a la pared, al dedo y tal. Uno aprende. Tocar el piano, ¿eh? Entonces, tal tecla, tal sonido y aprende uno a crear una melodía. Esto es adquisición de esto. Muy bien. Da un reflejo adquirido no innato, que puede modificar o superponerse al innato. Por ejemplo, en la foto esa que está ahí arriba, dos niños que seguramente es para una película que aprenden, o sea, que les han enseñado para que se besen, porque alguna escena él habría esto. Bueno, eso es algo de aprendizaje, no es algo innato, a esa edad sobre todo, ¿eh? La conducta humana es flexible y abierta al aprendizaje casi toda la vida. Siempre podemos aprender. Y hay periodos claves de aprendizaje, periodos en el que el aprendizaje de algo es mucho más fácil, varía según la actividad. Por ejemplo, eh, ¿cuándo es la edad ideal para un niño para aprender un idioma distinto al propio, al nativo? Bueno, pues la edad clave es alrededor de los 6 años. Uno puede aprender inglés a los 20 años, pero le costará muchísimo más. ¿Cuál es el periodo clave para un niño aprender a andar? A los 2 años. Pero si un niño tiene un problema en la articulación de las piernas que no puede articularlas bien y se lo corrigen a los 5 años le costará más aprender a andar que a los 2 años. ¿Cuándo es el periodo clave para aprender a hablar? Pues al año, ¿eh? Perdón, a andar es al año, perdón, y a hablar a los 2 años. Mi esposa es foniatra y trata problemas el de la voz para diagnosticar el problema. Y hay niños de 9 años que le llegan y que no saben hablar, que hacen ruiditos.
y es porque la familia no le ha exigido a decir palabras. Dicen, ¡An! Ya será, ya saben que es pan, toda la familia. Pero claro, ya están yendo a la escuela y hablando así no pueden. Entonces, a los 9 años les cuesta mucho más aprender a hablar que al año. ¿Cuál es el periodo clave para identificar? Para un tema más, el orden. Lo digo para que aconsejen. Yo he leído un libro de psicología y me llamó la atención. Para aprender a ser ordenado o desordenado, el periodo clave es a los 3 años. Si a los 3 años, yo he visto mamás que a los 3 años dejan todos los juguetes tirados los niños en la sala o en donde sea, y entonces la mamá con el niño a guardar todos los juguetes y esos niños aprenden a ser ordenados. Uno puede aprender a ser ordenado a los 20 años, pero le costará mucho más. El periodo clave para aprender a ser ordenado o desordenado son a los 3 años. ¿Cuál es el periodo clave para aprender si uno es niño o niña? La identificación, el del sexo, que es lo que estamos hablando. El periodo clave es entre los alrededor de los 4 o 5 años. Es el periodo clave en que uno se identifica como hombre o como mujer, como niño o como niña. En la pubertad luego se refuerza, pero ya los niños a esa edad, esto. Hay un síndrome que se llama testicular feminizante, en que son XY, tienen testículos, producen testosterona, pero les faltan receptores de testosterona en el cuerpo. Y esas personas nacen con un cuerpo femenino, incluso con genitales internos femeninos. Bien, entonces, y externos. Y entonces, cuando llega la pubertad, resulta que no menstruan porque no tienen ovario, y entonces no hay menstruación, y entonces se dan cuenta de que son hombres. Claro, cambiar la mentalidad de esa persona, eso es una verdadera disforia de género, no las cosas psicológicas que hay ahora que, yo me gustaría ser tal. Eso no, es un problema físico que tal. Bien, a los 14 años le costará mucho más. La identificación con hombre y mujer, pues esto. Todo, sobre todo es en la infancia, alrededor de 4 o 5 años, y en la pubertad. Vamos a ver el tercer componente y el último, condicionamiento. Es interesante este. No sé si se recuerdan de cuando estudiaron prepa de Pavlov, este experimento que hacía con una campana y veía la secreción en el perro. Bueno, aquí está con un diapasón, encontré esta diapositiva, y aquí ve la secreción salival con una cánula que le han puesto aquí. Es la adquisición de nuevos patrones de conducta neurofisiológica, nuevas conexiones, ante estímulos no adecuados, no propios, por asociación con el estímulo adecuado o propio, dentro de la memoria reciente. Son unos experimentos de Iván Pavlov, que consiguió el premio Nobel, no por esto, sino por temas digestivos, pero bueno, también trabajó en esto. En el 1904 le dieron el premio Nobel a este hombre y vamos a ver, aquí vemos el experimento. Das el estímulo, el condicionado, el que quieres condicionar, que es la campana. Das a la campana y cuando das solo a la campana no hay secreción salival. El perro, la campana no es un estímulo que active el centro de la salivación. Pero si le pones la campana y la presencia de comida a continuación, aquí hay salivación. Repites varias veces y la salivación se va adelantando, tanto que al final consigues condicionar con el estímulo no adecuado, haya salivación. Y eso es muy importante en el tema sexual, ¿eh? Lo vamos a ver. ¿Qué significa un reflejo no condicionado? Pues que el estímulo del receptor gustativo o visual, cuando gustas al alimento o ves el alimento, desde la vista o desde el gusto, van vías nerviosas al núcleo salival que está en el cerebro y por otra vía nerviosa estimula la secreción salival. El no condicionado, la estimulación del receptor auditivo, de la campana o el diapasón, las descargas nerviosas van al núcleo auditivo, no van al salival. Pero si repites el núcleo auditivo y el salival, se crea una conexiones o sea, con muchas neuronas que llegan a conectar el receptor auditivo de la campana, llega aquí y con el tiempo, con varias veces, conectas con el núcleo salival, que no era innato, es algo que has adquirido y de repente hay secreción salival con el tema. Has creado una conexión nueva que sería este nivel de integración multisensorial porque son varias neuronas. Bien, un condicionamiento, cuando más repita en la asociación en el estímulo no adecuado y el adecuado, más fuerte va a ser la adquisición del condicionamiento y después, si no vuelves a asociar
el estímulo adecuado con el adecuado, no adecuado con el adecuado, poco a poco se va extinguiendo, hasta desaparecer. Por ejemplo, los leones tienen un miedo innato al fuego. ¿Eh? Entonces, bueno, lo innato es que el fuego, cuando ven fuego, huyen. Pero en los circos, a través de condicionamientos, a través de darles un premio, de tal, consiguen que pasen un aro con fuego, que es algo, da un reflejo adquirido no innato que puede influir o superponerse al innato. Ese miedo al fuego, pues consiguen vencerlo por un condicionamiento. Ahora hay que estar, pues dándole lo que le gusta para que, sobre todo para reforzar. Cuando más asociación entre el estímulo adecuado y no adecuado, mayor condicionamiento. Si no hay esa asociación después, poco a poco se va desapareciendo y reforzamiento. Bueno, pues reforzar es de vez en cuando volver a asociar el estímulo adecuado. ¿Y se neutraliza? ¿Cómo se neutraliza un condicionamiento en humanos? Pues no reforzando. Vamos a ver que es una de las causas de las 7 teorías que hay, que lo veremos en otro tema, creo, de la homosexualidad. Una de las 7 teorías es que uno es pues el estar en ambientes homosexuales o muchas veces pues no hay atracción al mismo sexo, pero si estás viendo pornografía, empiezas con pornografía heterosexual, te cansas y pasas a pornografía homosexual y al final acabas que te atrae una persona de mismo sexo. Y eso es un condicionamiento. O sea, algo que no es innato, que te atrae a una persona del mismo sexo, por ver pornografía homosexual, acaba atrayéndote, se puede pues reforzar o neutralizar. ¿eh? Se facilita con la atención, repitiendo esa asociación. Bien, vamos a ver ahora el tema de condicionamientos en humanos. Lo podemos facilitar con la atención o impedir con la intención y la voluntad. Hay condicionamientos de tipo vasomotor. No sé si han visto o se les ha pasado a ustedes. Hay alumnos que cuando hablas con ellos se te ponen todos rojos. ¿Qué tiene que ver la voz del profesor con vasodilatación cutánea en la cara? Nada. Y eso es porque alguna vez, no sé, en la primaria o la secundaria, un profesor le dio una bronca y por la bronca, por la cosa emocional, se puso. Y ahora vez le habla un profesor que no le está dando ninguna bronca, se ponen todos rojos. O motores. Por ejemplo, uno va todos los días pues a trabajar. Y va a un cruce donde a la izquierda es el trabajo y a la derecha es un centro comercial. Bien, cuando va a trabajar, pues ya uno llega al cruce y va a la izquierda para el trabajo. Pero llegan las vacaciones, y está un mes de vacaciones y llega al cruce y quiere ir al centro comercial y llega al cruce y de repente va a la izquierda hacia el trabajo. ¡Ay, qué tonto! Quería ir a la derecha. Eso es un condicionamiento motor, por ejemplo. Respuestas secretoras. Eh, a mí me gusta mucho la tarta de manzana. Bien, pero si un día voy a una fiesta y está la tarta contaminada y ahí pues esquincha y tal, la tomo y diarrea, vómito, dolor de cabeza, fiebre y tal. Al día siguiente veo una tarta de manzana, me quedo paralizado. O sea, bueno, si con fuerza de voluntad digo, bueno, esta tarta estará bien, me la voy a comer y está mal otra vez, me da ya para las tartas manzanas condicionado a que no las vuelvo a probar. He creado un esto. Eh, bien, al revés, ¿por qué nos gusta tanto el champán o el cava? Pues que es vino con espuma. Es como si tomásemos leche con espuma, que le pongan gas y tomamos, qué tontería. Mejor es el vino sin espuma. Pero estamos condicionados que el champán es fiesta y por eso nos atrae especialmente el vino con espuma, que en sí pues es mucho más rico tomarlo el vino tal como es, pero bueno, pues condicionamientos que hay. Vamos a ver en el tema sexual. Estos son ejemplos de condicionamientos. Con el sistema límbico, que es el centro de agrado o desagrado que está en el medio del cerebro, basta una experiencia sensorial intensa de asociación, estímulo adecuado y no adecuado para tener condicionamientos en el tema digestivo, por ejemplo, lo de la tarta. Una sola vez, si ha sido lo que me ha producido intensamente la fiebre, el náuseas, tal y esto, al día siguiente, incluso pensar en tarta de manzana me da casi náuseas, porque fue muy fuerte. Eso. En una vez te puedes condicionar en el tema digestivo y en el tema sexual. Son porque afectan mucho al sistema del agrado y del desagrado.
los tipos de manías a un alimento, una sensación desagradable, y entonces pues puedes tener esto. Condicionamientos sexuales. ¿Se han fijado en los anuncios de televisión? Quieren vender un perfume que no te interesa para nada. Un perfume más, yo tengo ya mi marca. ¿Y qué hacen para que la gente le agrade el perfume que en principio a las mujeres, para que ese perfume se presten atención pues, y tengan cierto interés por el perfume en el anuncio de televisión? Ponen el perfume y a continuación ponen un hombre musculoso, generalmente sin camisa, y otra vez el perfume. ¿eh? Perfume y el esto. Lo van poniendo para que te condiciona que el perfume, que el hombre que te atrae, es guapo y tal, fuertote, y entonces para que te atraiga. Es un a los hombres antes cuando quieren vender, cuando los coches, los autos, los coches los compraban los hombres, ponían el coche despampanado, o sea, un coche más que no te interesa, una marca, no sé, una marca, un Renault, y tal. Y encima una chica despampanante. Y otra vez el coche solo. Para que el coche te pase a ser atractivo. Es una táctica de condicionamiento sexual que emplean. ¿Qué es el erotismo? Estar erotizado. Erotismo es estímulos no adecuados, que no son sexuales, cuando están asociados a algo sexual, se convierten en estímulos sexuales. Por ejemplo, un tipo de decoración en una habitación con algo sexual, esa decoración pasa a ser, cuando ves un tipo de decoración parecido, algo sexual. Un vestido asociado a algo sexual, ese tipo de vestido pasa a ser eso. Y hay personas tan erotizadas que todo para él todos son estímulos sexuales. Entonces esas personas están siempre como así, o sea, siempre tienen que estar controlando, porque cosas que para una persona normal no tienen ninguna significación sexual, al asociar el estímulo no sexual con algo sexual, pasa a ser el estímulo sexual. Esos son condicionamientos. Vamos a ver aquí una cosa que es interesante, es un experimento clásico en medicina, que es progresiva necesidad del condicionamiento sexual. Al afectar al sistema límbico, al sistema del agrado y desagrado, tiende un estímulo que condicionado, cuando afecta al agrado, tiende a mayor frecuencia e intensidad a buscar ese estímulo. Crea una mayor necesidad y dependencia. Por ejemplo, este estímulo, este experimento, esta diapositiva, la ratita esta tiene un electrodo aquí encima de la cabeza que va justo al centro del agrado. Entonces la ratita está en la jaula y de repente le da esta palanquita, por casual. ¡Ay! Y entonces, ¡uy! ¡Qué agradable! O sea, hay una descarga en ese momento, se enciende la luz y hay una descarga y pues, sensación muy agradable. Entonces, la ratita se pasa todo el día dándole a la palanquita, tanto que muere, porque depende pues del instinto, muere por no comer. Prefiere darle a la palanquita, que le produce sensación muy agradable, y acaba o sea, están ahí cada vez mayor dependencia. Es como las toxicomanías, existen también sexomanías, con síndrome de abstinencia y reprimidos crónicos. Hay gente que están tan buscando el tema sexual porque están condicionados todo su estímulo sexual, quisieran tener actos sexuales continuamente todos los días y tal, y entonces, claro, como no lo consiguen, tienen un síndrome de abstinencia y son reprimidos crónicos, no tienen ya ni voluntad ni capacidad de elegir, están tan condicionados que para ellos lo único que existe es el sexo, 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 y entonces están, pues esto, con síndrome de abstinencia y un reprimido crónico porque no consiguen lo que ellos quisieran. La conducta condicionada modifica o es opuesta a la innata, por ejemplo, en el tema este de homosexualidad, por pornografía de tipo homosexual, una persona de homosexual que no te atrae, al final, a estímulo sexual con un hombre, pues al final te atrae el hombre, o al revés, en lesbianas. Vamos a ver una cosa que es simplemente, lo voy a esto. En psicología está el síndrome de adicción sexual, que en el catálogo internacional, que es el CIE-10 de enfermedades de la OMS, le llama desorden de salud mental de categoría A, le llama impulso sexual excesivo. Y en el DSM-5, que es el manual de los psiquiatras, es manual de psiquiatría, llaman trastorno de hipersexualidad. Es conducta repetitiva, compulsiva, de mantener relaciones sexuales semejante a una persona promiscua o incontrolada
para satisfacer un intenso y frecuente deseo sexual. Son gentes que están con esas sexomanías. Resultado similar a la adicción de las drogas. Altera la función cerebral. Su cerebro pues está siempre pensando en sexo. Es una disfunción sexual no orgánica. En el hombre se llama satiriasis y en la mujer ninfomanía. Es la persona que está condicionada a temas sexuales y requieren terapia y sabor, y hay que abordar los problemas que hay detrás de esos síntomas. Se diagnostica, síntomas de diagnóstico es cuando llevas 6 meses o más con las siguientes características: falta de control de impulsos y de conducta sexual inapropiada. Y no pueden evitarlos, la satisfacción es solo el momento, cuando consiguen lo que ellos pretenden, y luego se sienten culpables. Esto es un síntoma para decir que esta persona tiene pues este impulso excesivo o trastorno de hipersexualidad. Conducta sexual persistente con características autodestructivas que continúa a pesar de las consecuencias negativas. Consecuencias negativas a nivel social, a nivel de trabajo, a nivel de amistades, en fin, ya veremos ahora cosas que pueden pasar. Aumento gradual de número de relaciones sexuales. Suelen ser gente promiscua, incontrolada, pero se oculta con engaños y mentiras, o sea, ese tal. Pensamiento sexual casi constante e intrusivo. Suelen recurrir a masturbarse, a la porno, a cibersexo, a ir con desconocidos o desconocidas, a prostitutas. Presentan malestar similar al síndrome de abstinencia. No consiguen tener las relaciones sexuales que quisieran tener. Excesivo tiempo en la búsqueda sexual, aislamiento, problemas económicos, familiares, interferencia en actividad social, ocupacional, de ocio, consecuencias negativas de tipo médico con enfermedades de transmisión sexual, legales, tal, porque están haciendo cosas ilegales para conseguir, no sé, recurren, ya lo veremos, a otras cosas, falta de concentración, baja autoestima, otra característica, y frecuente asociamiento con parafilias como voyerismo, trastornos obsesivo-compulsivos, falta de control de impulsos, acaban muchas veces en ludopatía, adicción al juego, depresión, cambios de humor, con depresión y euforia, y otros trastornos de personalidad. Bien, esto está pasando ahora. Y para terminar, vamos a ver el cerebro del hombre y la mujer, diferencias. Desde hace años, hay diferencias fisiológicas y anatómicas entre el cerebro del varón y de la mujer, que se relacionan con el cromosoma sexual. Ahora se conocen que hay 6.500 genes diferentes, un 20% entre el hombre y la mujer. No solo en el cromosoma sexual, sino en otros cromosomas en otros cromosomas no sexuales. Que dan variaciones en la estructura, en las conexiones neuronales. Se ha visto por neuroimagen, que cuando haces una actividad, el hombre utiliza unas áreas del cerebro y la mujer generalmente utiliza muchas más áreas simultáneas. Funcionamiento cerebral, comportamiento. Además hay efectos epigenéticos, son externos, exteriores, que no son genéticos, por el ambiente social, cultural y educacional. Bien. El sexo es importante, por ejemplo, para interpretar resultados de una investigación científica o clínica. O sea, es importante decir, esta investigación se ha hecho con mujeres o con hombres, porque los resultados suelen ser distintos y por lo tanto no es lo mismo. O sea, hay que hacerlo con un sexo concreto porque tienen, pues no sé, por ejemplo, que el varón resiste más el alcohol. O sea, puede tomar más alcohol sin perder o sea, la ecuanimidad, o sea, la capacidad cerebral. ¿Por qué? Porque el varón en el hígado tiene más alcohol deshidrogenasa, que es una enzima que destruye el alcohol. La mujer innatamente tiene menos alcohol deshidrogenasa, con lo cual resiste menos el alcohol, excepto que sea una gran bebedora, igual que el hombre, cuando bebe mucho va aumentando la cantidad de esa enzima que metaboliza, destruye el alcohol. Bien, pues entonces hay diferencias en muchas cosas, en enzimas, en tal. La mujer suele tener más tendencia a la depresión. ¿Por qué? Porque tiene en el cerebro más serotonina. Cuando falta serotonina, por un motivo de lo que sea, pues entra la depresión. El hombre tiene menos serotonina, entonces no necesita tanta serotonina por lo tanto, pues es más difícil que haya depresión. Bien, hay diferencias anatómicas macroscópicas en tamaño y densidad tisular, cantidad de neuronas.
corregido por tamaño cerebral y peso del individuo, ¿eh? O sea, los hombres suelen ser mayores que las mujeres, pero corregido por tamaño cerebral, con factor de conversión, tiene mayor, hay zonas diferentes, ¿eh? Y cantidad de esto. Hay áreas que dan afectaciones neuropsiquiátricas de tipo sexual, la amígdala, en fin, que se han visto que hay diferencias. También en otras áreas que están aquí, no voy a entrar. Por ejemplo, el área de Broca y Wernicke es el del habla, en la mujer es mayor, ¿eh? Y otros núcleos, corteza visual y tal. A nivel microscópico, también hay diferencias en conexiones de neuronas, sinapsis, en cantidad de células y sistemas, ¿eh? Que se mantienen durante toda la vida y que están desde la infancia. Densidad neurológica, también hay diferencias entre el hombre y la mujer. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso. El cerebro del varón suele ser un volumen 10% mayor, corregido por tamaño y peso, porque tiene bastantes regiones que son el doble que en la mujer. Por ejemplo, la amígdala es el centro de la agresividad, procesa emociones, respuestas al peligro. El hombre tiende a ser más agresivo porque ese núcleo cerebral que controla la agresividad, que fomenta la agresividad, es mayor en el hombre. Núcleo intersticial del hipotálamo anterior es el centro de motor sexual. Es el doble en el varón. El hombre tiene mayor tendencia sexual que la mujer, porque tiene un centro de motor sexual del doble en tamaño. Centro ventromedial y área perióptica del hipotálamo medio. Es donde produce la hormona que controla todo el aparato reproductor. El aparato reproductor en el hombre produce espermatozoides todos los días en cantidades importantes, casi un millón al día. La mujer produce 1 o 2 óvulos cada mes. Entonces, esa área que produce esa hormona que va a estimular a través de la hipófisis, en fin, todo un eje hormonal, y eso determina que haya pues mayor producción de eso porque el núcleo es mayor, ¿eh? Núcleo de la estría terminal integra la amígdala, que es la zona de emociones y de tal, con regiones corticales de control límbico. Corteza visual procesa información de retina. El hombre tiene mayor capacidad de procesar información visual. Es más visual que la mujer, aunque la mujer también es muy visual. Esa tiene más, bueno, tiene más gusto, pero bueno. Pero el hombre, el cuerpo calloso es la mitad de grosor. El cuerpo calloso es lo que une los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Vamos a ver una imagen enseguida. Tiene menos conexiones entre las dos partes del cerebro. Las funciones del hombre están más lateralizadas, o lo hace con el lado derecho o con el lado izquierdo. En la mujer, en cambio, es el doble. Entonces, utiliza mucho más las dos zonas del cerebro. El hombre es más concentrado, más racional, menos sentimientos. Los sentimientos influyen en muchas regiones y el hombre, al estar más lateralizado, es menos sentimental que o sea, utiliza menos el sentimiento en sus acciones, busca más la racionalidad. Por ejemplo, en experimentos que se han hecho con grupos de hombres y de mujeres, el hombre gana siempre en habilidad matemática y mecánica y en orientación espacial. En cosas que hay que hacer de tal, pues el hombre ahí gana por goleada. Bueno, goleada, bastante. O sea, aciertan más cosas y tal. Vamos a ver las mujeres. Bueno, este es el cuerpo calloso. Está en medio del cerebro, es un hemisferio y al otro lado está el otro. Y el cuerpo calloso es esta parte blanca que está aquí, que es donde pasan las conexiones de un lado al otro del cerebro. En el hombre, este cuerpo calloso es la mitad de grosor. Consecuencias, cerebro femenino. El cuerpo calloso es 100% mayor, el doble. Más conexiones entre los hemisferios, más coordinación en ambos hemisferios. Las funciones las realiza con más regiones cerebrales a la vez. Tiene más información simultánea a la hora de realizar cualquier acción, ¿eh? Eso da ventajas evolutivas, por ejemplo, para cuidar a los niños, etcétera. Bien, tiene más volumen, un 11% más el área de la audición y el de Broca y Wernicke, que es del lenguaje. Las mujeres hablan mucho más que el hombre, porque tienen ese núcleo mayor. Hipocampo es un área de memoria y emociones. Las mujeres, si quieren, pues si sus hijos les preguntan, oye, cuando erais novios, ¿qué hiciste la primera vez bueno, la primera vez, el primer sitio que fuiste a bailar? ¿Dónde fuiste? El hombre generalmente no se acuerda y la mujer que ha unido ese hecho con emociones se acuerda perfectamente. El hombre, ay, ni me acuerdo.
¿eh? Entonces, une la memoria con las emociones y eso le da pues más recordar las cosas. Es 4 veces el lucus cerúleo, que es núcleo de ansiedad, de pánico, de comportamiento al estrés. ¿eh? Una vez tuve un accidente en el auto, iba en autopista y uno pues adelantó y en ese momento estaba adelantando yo. Entonces, para no chocar, me tuve que salir y afortunadamente había un Baden y me fui al otro lado. Bueno, mi mujer empezó a chillar. Yo rápidamente, claro, el pánico y tal, pues empezó a chillar. Yo lo que hice rápidamente buscar el triangulito este fosforescente, era de día, pero bueno, por si acaso puse el fosforecito y tal, para que no me chocaran. Me fui al carril de dirección contraria. Entonces, ellas tienen un comportamiento más de pánico y tal. Núcleo anteroventral del paraventricular. Es retroalimentación de hormonas. Ellas, como están con los estrógenos y progesterona que están continuamente cambiando, tienen ese núcleo donde tienen los receptores para controlar la hormona superior. En fin, lo dejo. La amígdala es más conectada con la corteza orbitofrontal, más control emocional, etc. Consecuencia, en experimentos con grupos grandes de hombres y mujeres, las mujeres tienen más capacidad de expresión de emociones, ganan siempre. Verbal, dice, a ver, durante 5 minutos, durante 10 minutos que hablen los hombres y las mujeres. Las mujeres ganan por goleada, 2 o 3 veces más palabras. El hombre en los 5 minutos, ¿qué digo? Ya no sé qué decir. La mujer es capaz de hablar media hora sin parar, ganan por goleada. Tareas simultáneas, también experimentos de que en 15 minutos hay que hacer varias actividades, una lista. Freír un huevo, hacer unas fotocopias, hacer una llamada, abrir la puerta cuando llamen y tal, varias cosas. Entonces, el hombre fríe los huevos, a continuación fotocopias, a continuación llama, tal. La mujer, mientras fríe los huevos, está dándole a la fotocopiadora y con el teléfono en el oído hablando, o sea, ganan por goleada. O sea, tienen esa capacidad porque tienen el hombre, veremos un vídeo ahora que funciona por cajas, por separadas. Asociación de ideas. La mujer tiene más capacidad de asociación de ideas. Leer emociones también. Cuando a los chicos les digo, cuando va un chico y habla con una chica que no conocía y le preguntas, bueno, ¿qué te ha parecido esta chica? Ah, pues muy bien, lo que dijo muy, muy interesante y tal, me pareció una chica sensata y tal. Y en cambio, al revés, cuando le preguntas a la chica, ¿qué te pareció? Lo que dijo está muy bien, pero mientras hablaba, estaba, la comisura de los labios la estaba cerrando, se estaba guiñando el ojo, estaba haciendo movimientos extraños, me estaba mintiendo. O sea, captan muchas más cosas que el hombre. Y son así. Yo cuando conozco a una persona y voy con mi esposa, le pregunto siempre a ella, bueno, a mí me ha parecido bien, ¿a ti qué te ha parecido? Y me pone los peros que no me he dado cuenta en absoluto. Leen muchos más detalles y captan mucho más la realidad que el hombre. Más empatía, por ejemplo, cuando hay una cena con varias personas, cuando uno va al baño, pues va al baño, sin más. Y las mujeres cuando van al baño, ¿qué hacen? Oye, ¿me acompañas? El hombre jamás lo haría. Voy al baño y me acompañas al baño otro hombre. No, porque las mujeres tienen que hablar de lo que han visto, de lo que ha pasado en la mesa y tal, necesitan esa empatía y el hombre no, el hombre es más así, más tal. Memoria de palabras y objetos, eso que le decía, si les preguntan sus hijos, ¿qué hicieron para celebrar el primer año de noviazgo? Yo no me acuerdo. En cambio, la mujer se acuerda perfectamente, pero es menos concentrada. Eso es cierto y tal. Vamos, ya termino. Eh, bueno, hay un dimorfismo sexual cerebral. Las diferencias se consolidan en el desarrollo, pero están en la conducta de adolescentes, de adultos y también en niños. O sea, hay estudios con recién nacidos ante un estímulo, cómo reaccionan el distinto. Dependen de la programación genética del sexo, de la regulación hormonal en la pubertad e influye también el ambiente social, cultural y educacional. Sin embargo, todos reconocen que hay la genética, las hormonas y los cambios del ambiente dan esa diferenciación en la conducta cerebral y en el comportamiento. Conociéndola, se puede determinar un forense, por ejemplo, aunque tenga solamente un cráneo quemado, o sea, la cabeza toda quemada, pero por el cerebro puede saber por núcleos concretos, por el tamaño de ciertos núcleos, si pertenece a un hombre o a una mujer, a una persona o sea, que le han cortado la cabeza y toda quemada, lo podría saber por a nivel forense.
Algunos, sin embargo, discrepan que existe, sobre todo las ideologías de género y todas esas cosas. Dicen que el cerebro es un mosaico y agregado de muchas regiones. La mayoría son iguales en el hombre y la mujer, cierto, siendo pocas las distintas para decir que hay dos clases de cerebros. Hay esto, pero no lo fundamentan con datos científicos. Son afirmaciones gratuitas que hacen y sin bibliografía que apoye esas afirmaciones. Sí que hay muchos núcleos iguales, pero hay bastantes distintos. Etiquetando a los que dicen que hay como un dimorfismo sexual como neurosexistas que alimentan estereotipos. Eso me ha pasado con alumnos. Pues bien, pues explicar los trabajos que hay. Apoyan el dimorfismo cerebral porque existe, pues, que afectan a la anatomía del cerebro, a la fisiología, al funcionamiento de los órganos, por ejemplo, el tema del alcohol, metabolismo, sistema inmunitario, endocrino, nervioso, pero no se da igual proporción en todo hombre y mujer. O sea, no puede decir, el hombre es así y la mujer así. Bueno, hay toda gradualidad y no hay dos hombres o mujeres iguales. O sea, no quiere decir que todos somos iguales del mismo patrón. Uno por aprendizaje puede aprender pues, a leer mapas, al tema de orientación espacial, es por aprendizaje, pero innatamente pasa esto. Ya, conclusión. Somos dos formas distintas de actuar, Las diferencias cerebrales explican las variaciones conductuales y de comunicación. Somos seres evolucionados de forma distinta y complementarios, de forma que cada sexo enriquece al otro. La dualidad varón y mujer es necesario para la complementariedad, que tantos beneficios da a la evolución de las especies y es uno de los motores para la donación y la relación ligada a la sexualidad. Atrae a la gente que es distinta. Si fuéramos todos iguales, pues eso no nos atraería. El que sea la mujer distinta, aunque no la mujer, no entendamos a las mujeres que siempre cambian y tal. Bueno, pues las hormonas ellas cambian y van a cambiar. Y las mujeres dicen de los hombres, siempre hacen igual todo. Son siempre iguales. Bueno, pues somos así. Y eso atrae. Es una de las motores para buscar esa complementariedad, porque efectivamente existe esa complementariedad. La mujer es más dispersa, más asociación de ideas. En los procesos utiliza más zonas emocionales, se centra en el proceso, le interesa más el proceso y la gente, y le gusta más el funcionamiento de las personas. En cambio, el varón tiende, es más concentrado, más puntual, más especializado, más práctico, más orientado, en los problemas utiliza más las zonas analíticas y se enfoca más en las metas que en el proceso. Lo que quiere es metas y le gusta más cómo funcionan las cosas, las máquinas, tal, más que las personas. Él tiende a eso. Entonces, bueno, pues ya está. Eso sería todo el tema y dejo de compartir. Vamos a ver ahora un vídeo. Va a ser un vídeo creo que son 4 minutos. Inmediatamente lo pongo. Es este. Es humorista, es de un humorista, pero que lo hace muy bien. I want to start with men's brains. All right. Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. It's like... And it's all driven by energy that we call emotion.
It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. A man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. And we love it. That's why a guy can sit in front of a TV and go. Of course, this drives our wives nuts because they'll come up and say, "Stop it! You can't possibly be watching anything!" I'm not. Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. Women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. And I've had women say, "Oh, it's nothing. Can I go in his nothing box with him?" Besides, you'll walk in there and go, You know, this place could really use some pictures. Nice little table over here, some flowers. No! Now, this handles the way men and women handle stress. Okay? When a man is stressed out, all he wants to do is run to his nothing box. A woman will see a man in that vegetative state, and she'll come up and go, "What you thinking about?" Nothing. We got to think about something. No, I was thinking about nothing. Now, when a woman is stressed out, she has to talk about it. If she doesn't talk about it, her brain will literally explode. See, a lot of guys, they feel obligated when you start explaining all your stress, they feel obligated to fix you. Right? Because that's what a man does. A man only tells his troubles to another man in hopes that that man will help fix it. Okay? But she's not a man. And you try and fix her, she's gonna kill you. Right? Advice. She doesn't want your help. She wants you to shut up and listen. And a couple of ladies. That's right, you tell him. Tell him to shut up. Pues muy bien. Con esto ya terminamos. Muchas veces las mujeres, cuando les dices que no piensas en nada, creen que estás mintiendo. Y dice, no, de verdad que no pienso en nada, imposible. Y los hombres tenemos esa capacidad, bueno, que somos más limitados en muchas cosas, las mujeres tienen capacidad de muchas más cosas a la vez, y de relacionar más cosas, pero eso, o sea, que creen que mentimos. O sea, hay que darse cuenta, las mujeres, que podemos no pensar en nada, cosa que ya es imposible. Muy bien, pues este sería los dos temas que hemos visto hoy. Este vídeo es
Bueno, si se ven cuando el humorista está hablando, los hombres, las parejas se están mirando entre sí, diciendo que sí, 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 tal. O sea, está hecho con lo que hemos visto en teoría, está hecho como ejemplo en humorismo, en